¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Les saluda su servidor, Mauricio Benoist. Y bueno, me conecto un ratito con ustedes porque hoy subí un post donde hablé del dinero y de la felicidad y tuvo varias repercusiones, así que bueno, voy a reaccionar un poquito a ese video. Voy a comentar sobre algunos comentarios que se pusieron y vamos a tratar de aprender a ver qué sacamos de información de ese video, de ese post que posteé hoy. Hoy puse un post donde me enfoqué al dinero, pues es una pregunta que me hacen muchos, y enfoqué a dos cosas particularmente. La primera, donde coloqué una frase donde digo que el dinero no da la felicidad, que el dinero da libertad, y la libertad se parece a la felicidad, porque cuando tengo libertad puedo pensar en cómo conseguir la felicidad. Entonces, algunos de los comentarios radicaron en, por ejemplo, el dinero no tiene nada que ver con la libertad, ¿va? Bueno, definitivamente lo podemos discutir y podemos validar diferentes hipótesis o diferentes ideologías. Sin embargo, si el dinero no tiene nada que ver con la libertad, me lleva a ejecutar algunas preguntas, ¿va? Algunas preguntas interesantes. Digo, bueno, a ver, si no tengo dinero, o sea, esta persona decía, el dinero no tiene nada que ver con la libertad. A ver, si yo no tengo dinero, no puedo elegir, ¿va? Entonces no puedo elegir dónde trabajar, no puedo elegir dónde dormir, no puedo elegir dónde viajar, no puedo elegir qué comer, no puedo elegir si festejar un cumpleaños, no festejar un cumpleaños, no puedo elegir sanar a un familiar que esté enfermo, no puedo elegir, ¿va? Si tengo dinero, puedo elegir dónde viajar, puedo elegir mover a mi familiar a un mejor hospital, puedo elegir dónde comer, puedo elegir dónde trabajar, cuántas horas trabajar. Entonces, creo yo que estaría bueno refutar esa pregunta o más bien darle un sustento a esa ideología que me planteó la persona de que el dinero no tiene nada que ver con la libertad, para ver desde dónde la podemos observar. Si la basamos desde un punto de vista más filosófico, si hablamos de la libertad de pensamiento, podemos verlo a lo mejor sí, donde el dinero no tiene nada que ver con la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento tiene más bien que ver con la capacidad de pensamiento crítico que podemos llegar a tener. Sin embargo, soy de las ideas que el libre albedrío de pensamiento realmente no existe. ¿Qué significa que el libre albedrío de pensamiento no existe? A ver, entonces podemos decir, a ver, podemos ser libres de pensamiento. Ok, a ver, vamos a suponer. ¿Qué significaría ser libre de pensamiento? A lo mejor ser libre de pensamiento radica en que yo soy capaz de tomar mis propias decisiones. Ok, pero yo tomo la decisión basada en ¿qué? En definitiva, la decisión que tomo está basada en una experiencia previa o en un conocimiento previo. Entonces no soy libre de tomar decisiones. Básicamente tomo decisiones de acuerdo a los traumas, las ideologías, las creencias, los paradigmas, la historia de vida, la cultura, la genética. Entonces, si mis decisiones que tomo hoy están basadas en todo lo que me ha ocurrido en el pasado, entonces ¿tengo libre albedrío para tomar decisiones? O sea, ¿existe la libertad de pensamiento realmente? Yo quiero pensar que sí pudiera llegar a existir, sin embargo me cuesta entender dónde puede existir la libertad de pensamiento. Me gusta jugar como una falsa ideología, no una falsa, sino una ideología de si existe la libertad de pensamiento, en la capacidad que yo tenga de conocerme más y de poder pensar de acuerdo a mis necesidades, quitando ciertos sesgos cognitivos que me limiten a una verdad, ¿va? Una verdad para mí. Quizás a partir de ahí, desde un pensamiento muy crítico, puedo ser lo más honesto conmigo y puedo ser lo más libre que pueda conmigo. Entonces, simplemente estoy divagando en ideas y estoy puntualizando en preguntas que pudiéramos hacernos para no cegarnos en una sola ideología. ¿Por qué creo que el dinero da libertad? ¿Va? ¿Por qué creo que el dinero da libertad? Porque puedo elegir. Oye, Mauricio, pero hay cosas que no puedes elegir. Si se muere un familiar, no lo puedes elegir. Claro que no. Yo no estoy diciendo que podemos elegir todo.
Dije, hay cosas que se pueden elegir. Se puede elegir muchas cosas que tienen que ver con tu vivir del día a día. Hay muchas otras que no podemos elegir. Si hay inflación o no hay inflación en el país, si el gobierno es corrupto o no es corrupto. Hay muchas cosas que no tenemos la capacidad de elegir, pero muchas otras que sí tenemos capacidad de elegir. Desde la libertad de pensamiento, creo que es muy complicado y creo que es casi imposible tener verdadera libertad de pensamiento. Creo que todos nuestros pensamientos están sesgados por nuestra historia personal, por nuestra cultura, por nuestras creencias, por nuestros pensamientos y por toda la educación que hemos tenido. Entonces, al fin y al cabo, nunca soy libre de hablar. Siempre seré un esclavo de repetir algo que se dijo. Siempre seré un esclavo de mis propias ideologías y creencias o historia de vida. El otro día hablé un video donde dije, bueno, tenemos que dejar de ser esclavos. Entonces tú dirás, oye Mau, pero dijiste en un video hace 2 o 3 días o 4 días que tenemos que dejar de ser esclavos, que tenemos que empezar a tener nuestro propio pensamiento. Bien, entonces vamos a ver hasta dónde lo podemos tomar. Entonces, si entendemos que mi historia, pero si entendemos que las decisiones que tomo hoy están basadas en un cúmulo de información que está en nuestra mente, creo que la esclavitud se termina cuando solo me rijo en repetir las últimas cosas que he escuchado. Por ejemplo, últimamente he escuchado que la inflación está muy alta y la inflación está muy alta, ¿vale? Y eso genera incertidumbre en el mercado. Estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿va? Entonces simplemente yo salgo a la calle y digo, no, es que la inflación está muy alta y hay mucha incertidumbre en el mercado. Repetir. Entonces, pensamiento crítico y salir de la esclavitud es tener la capacidad de analizar ese mensaje para poder cuestionar si hay incertidumbre o no hay incertidumbre en el mercado. O sea, ¿existe algún estudio que valide que hay o no hay incertidumbre en el mercado? Entonces, a lo mejor tómate la tarea de hablar con 30 personas de diferentes segmentos sociales y preguntarle, ¿tienes incertidumbre? Y a lo mejor ahí puedes jalar tu hipótesis a una realidad y decir, ¿sabes qué? Me baso en que entrevisté a 30 personas y el 80% tiene incertidumbre, entonces valido en este segmento socioeconómico y particular de la sociedad que hay incertidumbre de mercado. Entonces eso te hace un pensador crítico y un pensador crítico te libera un poquito de la esclavitud, ¿va? Estoy tratando de no llegar mucho a profundidad, de quedarme un poco en la superficialidad del mensaje, pero bueno, cuestionar eso que me pusieron hoy, ¿vale? Entonces, si no viste el post, ahora ve a verlo y platiquemos dentro del post. Voy a empezar a generar dinámicas de posts y videos para que podamos empezar a platicar y conversar e ir llevando un aprendizaje de eso. Entonces, un cuestionamiento que vi que decía, no, el dinero no tiene nada que ver con la libertad. Entonces, ya doy mi explicación. Otro cuestionamiento que decía es, Mau, el dinero sí da la felicidad. La felicidad de poder dar de comer a mi familia, la felicidad de poder comprarme cosas. El dinero sí da felicidad. Entonces, a esta persona le digo, sí tiene razón, ¿va? Pero todo depende desde dónde veamos la información o de dónde veamos ese mensaje. Hay, en la Universidad de Harvard hay un estudio, hay una línea que se llama la ciencia de la felicidad, donde están estudiando qué da la felicidad, qué entrega la felicidad a las personas. Y algo que se ha tratado de estudiar en los últimos años es el dinero, la relación que hay entre el dinero y la felicidad. ¿Bien? ¿Qué relación existe entre el dinero y la felicidad? Y realmente es muy complicado, o ha sido muy complicado para la ciencia, no para mí porque no lo he estudiado a nivel científico, pero para la ciencia ha sido muy complicado llegar a puntos de encuentro entre el dinero y la felicidad. Pero sí han encontrado ciertos patrones, donde habla que, ejemplo, para una persona, si tú vas por la calle y agarras un vagabundo y le das $300 o $100, definitivamente a esa persona el dinero sí le da felicidad, porque le vas a dar a lo mejor alimentos o una noche de donde pueda dormir en un lugar donde no haya frío, donde se pueda tapar, donde se pueda bañar. Entonces, los niveles de felicidad con respecto al dinero tienen mucho que ver en la pirámide más baja, ¿vale? En la parte más baja de la pirámide socioeconómica, donde en el momento que yo pueda saciar mis necesidades fisiológicas, ¿vale? Hasta ahí el dinero me da felicidad. Si yo no tengo la capacidad de saciar mis necesidades fisiológicas, que es comer, dormir, taparme del frío, cuidarme de mi salud o cuidar mi salud, pues definitivamente el dinero sí me pudiera dar felicidad, porque en ese momento el dinero que adquiero me sirve para salvaguardar mis necesidades fisiológicas.
Pasando un poquito esa pirámide, donde personas que ya tienen resueltas sus capacidades, sus necesidades fisiológicas, el dinero ya no entra en juego en un papel tan preponderante en el síntoma de la felicidad. Simplemente genera ciertas alegrías momentáneas. Por ejemplo, las personas que, si vamos a la pirámide socioeconómica, donde te subes un poquito más, personas que dicen, bueno, terminé la universidad, me generó felicidad o me generó alegría durante un ciclo de tiempo, pero yo no creo que si terminaste la universidad hace 20 años todavía estés diciendo, ay, terminé la universidad, soy sumamente feliz. Nada, a lo mejor te dio felicidad 1, 2, 3 semanas y luego se te olvidó y tuviste que continuar con otro proceso evolutivo, con otro proceso de crecimiento en tu vida. Entonces, definitivamente, una vez que sacías tus necesidades fisiológicas, ya el dinero no representa un nivel magnífico de felicidad. Ejemplo, cuando te compraste tu primer auto nuevo o tu primer auto, en fin, te dio un nivel de felicidad increíble que seguramente te lo recuerdas, pero cuando te compraste el segundo, el tercero o el cuarto, pues ya no representó tanto nivel de felicidad. Cuando hiciste tu primer viaje al exterior, generó tu primer impacto de felicidad, pero luego cuando hiciste tu 10º viaje al exterior, ya no fue el mismo nivel de felicidad. Es normal y natural que eso vaya bajando. Entonces, ¿el dinero da la felicidad? Sí, si lo vemos desde la parte baja de la pirámide, ¿vale? Donde hay personas que necesitan satisfacer sus necesidades fisiológicas de comer, dormir, taparse del frío, cuidar su salud. Definitivamente el dinero puede dar la felicidad. Si lo vemos desde otro nivel, lo que te puede dar el dinero es la libertad. Entonces yo creo que, bueno, definitivamente a la gente que me escucha, quiero creer que ya pasaron su primera parte o están lejos de su primera parte o de la pirámide baja donde solamente estoy viendo que como mañana, ya están en otro nivel, tienen un celular, tienen internet, tienen computadora, muchos de ustedes son emprendedores. Entonces ahí tenemos que entender que el dinero no es la felicidad, sin embargo genera momentos increíbles, genera momentos maravillosos de alegría. Y ahí es donde viene un juego inconsciente o consciente de la relación que tengo con el dinero, donde tengo que entender que el dinero... A mí me gusta pensar que el dinero no da la felicidad para no convertirme en un capitalista voraz o capitalista rapaz donde solamente pienso en el dinero. Yo pienso en el día a día, en mi libertad, en mi tiempo, en mi espacio, en mi salud, en mis negocios, sin tratar de mirarlo solamente de un punto de vista monetario. El mirar un negocio desde el solo un punto de vista financiero te va a hacer tomar decisiones muy sesgadas, donde quizás pierdes la ética, donde quizás tomas decisiones equivocadas en pro o en favor de tus colaboradores o en pro o en favor del mercado, porque solamente te importa el dinero. Que eso pasa mucho en el capitalismo rapaz, capitalismo voraz. Acuérdense que yo hace un tiempo hice un video en YouTube, lo dejé anclado, que se llamaba ¿Por qué soy capitalista?, donde explico la ideología que quiero plantear del capitalismo y sobre cómo vamos sobre un capitalismo ético, ¿va? Entonces, creo que esa es la postura con la que me gusta observar el mundo, pero también me gusta cuestionar y también me gusta darme cuenta que existen otras posturas donde tienen su razón, ¿vale? Tienen su ideología. Entonces está bueno que en los posts, a partir de ahora, que voy poniendo en Instagram, generemos una especie de discusión saludable donde planteo, ok, para mí el dinero no tiene nada que ver con la felicidad. Bueno, pero ¿por qué? Si tú solo planteas, si tú dices no me gusta o sí me gusta, pues no me estás mostrando tu pensamiento crítico. Entonces, el live de hoy es invitarlos a que generemos esta dinámica para que podamos crecer en conjunto. El hecho de ver diferentes ideologías sustentadas, a lo mejor algunas en ciencia o sustentadas en algo, pues a lo mejor nos permite ir cambiando de percepción, nos permite ir cambiando de percepción de cómo vemos ciertas cosas de la vida. Entonces creo que lo interesante de la vida es tratar de tener pensamiento crítico, ¿va? Y de aprender a tener pensamiento crítico. Entonces, por ejemplo, aquí dice una persona, el dinero solo potencia quienes somos. Bueno, a ver, sustenta tu teoría, ¿va? Sustenta tu teoría. ¿Por qué dices que el dinero solo potencia lo que somos? ¿Por qué? Porque lo escuchaste de alguien,
porque lo dijo una persona que a lo mejor admiras, susténtalo. En el momento que tú sustentas, bueno, ¿por qué opino que el dinero, ¿cómo pusiste? ¿Va? ¿Por qué opino que el dinero potencia lo que somos? ¿Va? Entonces, y no se vale poner el dinero potencia lo que somos porque lo dijo este autor. No, susténtalo. Si no, estás siendo un esclavo de ese autor. Y si eres un esclavo de ese autor, pues no estás teniendo pensamiento crítico. Entonces, el dinero es una herramienta. Bueno, susténtalo. ¿Qué significa? Sustentemos. Entonces, creo que una gran tarea que podemos hacer para maximizar nuestro pensamiento crítico es aprender a sustentar por qué pienso lo que pienso, por qué creo que es una herramienta. ¿Por qué creo que es una herramienta? Y si no tienes un sustento, que probablemente no lo tengas, porque solamente estás repitiendo algo que has escuchado, pues investiga y trata de darle un sustento. Entonces yo pienso que el dinero es el amor, por decir algo, estoy poniendo un ejemplo tonto, yo pienso que el dinero es igual a amor. ¿Por qué? Y trata de sustentarlo. Y susténtalo donde tú quieras, al fin y al cabo es tu propia vida, tu propia ideología. Yo creo mucho en en la libertad de expresión, donde cada quien puede opinar lo que quiera y crear su propia realidad. Al fin y al cabo somos seres que nos construimos en el lenguaje y tú te construirás en tu propio lenguaje de acuerdo a lo que tú quieras crear de ti, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí me pongo a responder algunas cosas. Veo que me están escribiendo, pero estaba muy concentrado en lo que les estaba contando. Y creo que es un ejercicio interesante donde nos puede permitir crecer. El dinero te hace más de lo que sos porque me cambió y para bien por experiencia propia. Pero el por experiencia propia, ¿va? El por experiencia propia tampoco es un sustento. Porque ¿qué quiere decir? Que si a ti te funcionó, a los demás le va a funcionar. O sea, que a ti te cambió para bien quiere decir que el dinero a todos va a cambiar para bien. Entonces, crear una ideología de que el dinero cambia para bien, porque a ti te cambió para bien, pues es una ideología bastante sesgada, porque yo te la pudiera refutar y te dijera, no es cierto. El dinero cambió para mal a muchas personas, el poder cambió para mal a muchas personas, y podemos ver en la historia futbolistas, boxeadores, políticos y un montón de personas que el dinero les cambió para mal. Entonces, tu ideología no estaría bien sustentada. El dinero gastado en los demás sí da felicidad porque compartís abundancia. Susténtalo. A ver, vamos a cuestionar por ejemplo, el dinero gastado en los demás sí da felicidad porque compartís la abundancia. Ok, vamos a suponer, soy una familia clase baja con un ingreso de $150 mensuales y tengo que compartir $30 con alguien para sentir felicidad, pero darle esos $30 a alguien significa que dejo de darle de comer a mi familia una semana. ¿Compartir da felicidad? ¿Realmente compartir da felicidad? No me valida un pensamiento verdaderamente crítico. Entonces, te dan cuenta que todos los mensajes pueden ser vistos de diferentes perspectivas. Entonces, yo no estoy diciendo que está mal lo que está diciendo, simplemente estoy cuestionando. Depende de dónde te pares, ¿va? Depende de dónde te pares, es desde dónde puedes analizar el mensaje. Para mí el dinero es una energía que no todos pueden manejar. Al final, si fuera fácil, todos serían ricos. Gracias, Mau. Susténtalo. Me encanta el pensamiento crítico que promueves. Gracias. Una charla con Rosarina aprovechando que viene a Culiacán. Pues la verdad que yo he querido hablar con él, pero no se ha dado la ocasión. Si se da, ojalá. Yo con gusto, de verdad. Creo que es un buen pensador y que tiene buenas ideologías, y hay cosas con las cuales no estoy de acuerdo, pero creo que a mí me gustaría. Sí. Nos volaste la cabeza con MVP, Mau. Gracias, qué bueno, me da mucho gusto que te esté sirviendo. Disfrútalo mucho. El dinero es una Navidad, pero no te da la felicidad. Bueno, o sea, entonces todas sus ideologías está bien, ¿va? El dinero me da herramientas para mejorarme como persona y ayudar con la educación. Bueno, ¿vale? Entonces, el dinero potencia lo que llevamos adentro. A eso se refirió Jürgen. No lo sé, no escuché ese mensaje de Jürgen. Híjole, no sé, pudiéramos cuestionar, a ver, el dinero potencia lo que llevamos adentro.
Yo sí creo que el dinero, al fin y al cabo, los seres humanos, a ver, déjame cuestionarlo. Los seres humanos estamos creados de acuerdo a nuestros resultados muchas veces. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy una persona que he logrado muchas cosas desde chico, o sea, yo me formo, o sea, mi ser se forma de acuerdo a lo que me va ocurriendo en la vida. ¿Bien? Entonces, sí creo que si yo tengo un buen resultado financiero en algo que haga, empiezo a creer más en mí. Entonces es un juego interesante porque mientras más logro cosas, más creo en mí. Entonces si ahora me voy a este mensaje que dice Marco, que dijo Jürgen, que tú dices que dijo, yo no lo sé, ¿vale? Que tú dices que dijo Jürgen, el dinero potencia lo que llevamos adentro, pues quizás puede ser, o sea, tiene un punto de reflexión interesante donde, ok, potencia lo que llevo dentro. No sé, porque quiere decir que si yo llevo dentro enojo, potencia mi enojo. Si yo llevo dentro amor, potencia mi amor. Si yo llevo dentro ira, potencia mi ira. Puede ser. Es interesante, habría que cuestionarlo. El Chapo Guzmán tiene mucho dinero y no es libre. Bueno, claro, muy bien, muy buen punto, totalmente interesante y totalmente válido tu punto de vista, es cierto, el Chapo Guzmán tiene dinero pero no es libre, pero bueno, su dinero fue generado bajo conceptos morales equivocados y paga una consecuencia de sus hechos, ¿vale? Sin embargo, si tú generas el dinero por la línea moral, basado en las leyes, las regulaciones y en las leyes, pues quizás puedas disfrutar tu dinero. Pero también podemos caer en ver gente que tiene dinero y no es libre. O sea, podemos ver casos de personas que, no sé, la otra vez escuchaba una entrevista de, no me acuerdo el nombre, el presidente del Real Madrid, no recuerdo su nombre, y decía que él trabaja todos los días. Entonces, bueno, él puede sentir que es libre, pero nosotros podemos sentir que no es libre. Entonces, ¿quién define? Fíjate qué buena pregunta, fíjate qué interesante. ¿Quién define la libertad? O sea, ¿qué es libertad? Porque a lo mejor creemos que la libertad es estar en la playa. Y a lo mejor, estoy diciendo una hipótesis, el Chapo Guzmán siente libertad por estar en la cárcel, porque ahora puede estar tranquilo sin estar pensando que lo maten. ¿Por qué no? ¿Va? Entonces otra pregunta interesante es, ¿quién define qué es libertad? ¿A qué nos referimos con libertad? ¿La libertad sería irnos de vacaciones o la libertad sería sentirnos libre? Y sentirme libre puede ser en una cárcel, como dijo Nelson Mandela, podrán meterme dentro de una cárcel, pero no podrán cerrar, no podrán bloquear mis pensamientos. O sea, yo me puedo sentir libre estando preso. Florentino Pérez, ajá. Entonces yo pudiera ver a Florentino Pérez diciendo, yo, Mauricio, diciendo, pues no es libre porque dice que trabaja hasta los domingos y hace 50 años trabaja todos los días. Pero a lo mejor él se siente libre. Entonces es interesante verlo todo. Es interesantísimo verlo todo desde un pensamiento crítico porque te das cuenta que todo tiene una razón de ser y todo tiene un porqué sí. O sea, todo en algún punto está bien. O sea, todo lo dicho está bien en algún punto. Nomás hay que situarlo en el punto específico donde está. Entonces, podemos ver a Florentino Pérez decir, yo trabajo hasta los domingos y tengo 70 y pico de años, y yo pudiera decir, pues no es libre, y él se sitúa en un punto donde dice, güey, sí, yo soy libre, porque soy libre de decidir que quiero trabajar todos los días hasta mis 70 y pico de años. Entonces, pudiéramos ver, una vez platiqué con Maradona, y me dijo algo muy particular. Me dijo, yo he vivido toda la vida en una cárcel de oro. O sea, yo he vivido toda la vida en una cárcel de oro. Y yo le dije, ¿a qué te refieres? Y me dijo, pues he vivido en hoteles, he vivido toda mi vida en hoteles y en casas lujosas, pero no puedo salir de ahí. Entonces, muchos de nosotros, fíjate qué interesante esto. Él dice, yo he vivido toda mi vida en cárceles de oro, porque he vivido en hoteles y casas de lujo, pero pues no puedo salir de ahí. Pero cuando nosotros nos vamos a vacacionar, ¿vale? ¿Qué hacemos? Nos vamos y nos encerramos en un hotel de lujo, los que tenemos la oportunidad. Entonces, lo que él representa como una cárcel, nosotros lo representamos como la libertad. Fíjate qué interesante. Entonces, pudiéramos llegar como
a entender que todo es correcto de acuerdo con la conciencia con la que estoy viendo y ya. De repente gente que me decía, oye, ¿por qué no debates con Rosarino? ¿Por qué no debates con fulano? Pues es que al fin y al cabo es cierto lo que están diciendo. Si me sitúo en algún espacio específico del mensaje en el que se está dando, pues tienen un punto de razón. Si me sitúo en otro espacio específico del mensaje, pues quizás no tienen razón. Entonces, pues ¿por qué debatir si al fin y al cabo todos estamos cegados por nuestras creencias, con nuestras propias limitaciones y hablamos desde nuestras propias limitaciones? Creer que alguien tiene la razón verdadera de algo, pues te limita a pensar de manera crítica. Entonces, cuando un pensador crítico dice, o cuando alguien cree que piensa críticamente, pero repite lo que el otro dice, pues me da cuenta que no está pensando críticamente. Qué interesante. A ver, ya no tenemos esa libertad en Argentina. No sé a qué te refieres. Déjame leer. Por eso no quiero fama. La felicidad lo da la libertad y elegir el dinero te potencia esa posibilidad. Bien. La libertad es hacer aquello que me agrada sin perjudicar al otro. Bien, eso es ética. Aguante boca. La libertad es hacer lo que te gusta. Considero que eres tú porque estás aquí con un vivo. Claro, es mi libertad. Ok, a ver, fíjate, a ver acá. Entonces, tú pudieras hacer la hipótesis que Mauricio es libre porque ahora decidió hacer un live. Pero, ¿bajo qué criterio yo tomé mi decisión del live? Vamos a suponer que tomé la decisión del live bajo el criterio de quiero más followers, quiero más seguidores. Entonces, si yo tomé la decisión de hacer un live porque quiero más seguidores, entonces no es libertad, no tuve opción. Tengo que hacer el live porque quiero más followers. Entonces tu hipótesis o tu creencia de que Mauricio es el live porque quiere y es libre, quizás se limita a pensar, a que se limita a darte cuenta que en realidad no soy libre, que es lo que estoy buscando más followers, entonces por eso tengo que hacer live. Yo tengo amigos youtubers, que no es mi caso, ¿no? No considero que sea mi caso. Tengo amigos youtubers que tú dices, hacen videos y son felices. No, ellos tienen que hacerlo, no los hacen porque quieren. Entonces, ¿tengo que hacer porque quiero? No, tengo que hacer porque tengo que hacerlo, porque es mi responsabilidad, porque quedé, a lo mejor, vamos a suponer que quedé con el público, quedé con ustedes de hacer un live hoy domingo a tal hora, entonces tengo que estar ahí. Entonces ya tengo que estar ahí, ya no es una decisión. Oye, pero la decisión la estás haciendo con gusto, Mau. Sí, la estoy haciendo con gusto, pero no fue la decisión. O sea, yo ya quedé en un acuerdo y tengo que cumplir. Entonces ya no soy libre. ¡Wow! Qué cagado, ¿ah? Qué cagado. Qué cagado. Mau, entonces, ¿cuál es tu significado de libertad? ¿Y en qué te ayudaría a conocer mi significado de libertad, por ejemplo? ¿En que crees tu propio significado de libertad? O sea, estás tratando de validar tu propio significado, generando una hipótesis de que mi significado de libertad puede ser cierto y verdadero. ¿Va? Está interesante. Entonces, ¿cuál es mi significado de libertad? Yo creo que el mío es poder decidir todos los días. Eso me da libertad. Eso me hace sentir libre. Que yo pueda todos los días decidir. Pueda decidir si levantarme, si no levantarme, si trabajar más. Pueda decidir si correr o quedarme en mi casa. Es que yo pueda decidir, que yo tenga la libertad de decidir. No que yo diga, tengo ganas de ir al gimnasio, pero no puedo porque tengo que hacer tal cosa. O tengo ganas de estar con mis hijos, pero no puedo porque tengo que. Eso me quita la libertad. Entonces, para mí la libertad es la capacidad que yo tenga día con día de decidir. Esa es mi definición de libertad. Y trabajo todos los días para materializar mi propia libertad, para poder vivir mi propia realidad, ¿va? Para vivir mi propia realidad. No creo que sea tan importante saber el verdadero significado de libertad. Con que no exista un determinante límite en nuestra vida y andar, todo después relativo según cada quien. Bueno, puede ser interesante. Sí, esa es otra cosa. O sea, ¿tendríamos que tener un significado del dinero? ¿Tendríamos que tener un significado de libertad? ¿Tendríamos que tener un significado de amor?
¿Tendríamos que definirlo? O sea, ¿será necesario definirlo? La libertad de decisión no es lo mismo que libertad. Pues depende desde dónde lo estás mirando. O sea, dame tu hipótesis o dame tu ideología. Siento mi libertad cuando decido hacer lo que pienso y deseo así que me equivoque o no. La opción de decidir o no, si sí o no. La opción de decidir si sí o no la dio Dios. Bueno, esa es tu ideología teológica. Yo no opino lo mismo. Pero está perfecto, está genial. Evidénciala, susténtala. Perdona, Mau, pero veo que tienes lastimado un labio. Te recomiendo que te pongas spray, pomada de caléndula. Ya me puse, gracias, ya lo tengo mejor. Ya llevo como 7, 8 días, unos 6, 7 días con eso, pero ya está mucho mejor. Estuve en el en vivo, nadie me dio opinión para preguntar. ¿Opinión para preguntar? Aquí nadie da opinión para preguntar, aquí todos preguntan y se van respondiendo las cosas. ¿Te parece que somos libres perteneciendo a un sistema en el que la mayoría vivimos? No. No. Pero dentro de esta cárcel, que es el mundo, el gobierno, yo me tengo que regir bajo las leyes. Entonces, dentro de la cárcel en la que vivo, pues al fin y al cabo todos vivimos en una cárcel. A ver, tú vives en una ciudad, tu ciudad es una cárcel dominada, dirigida por un sistema político. Tu estado es una cárcel, tu país es una cárcel. Y yo tengo la opción de ver esa cárcel como lo más drástico y duro y difícil, o buscar cómo adaptarme en el juego de esa cárcel y disfrutar el proceso interno. Entonces creo que al fin y al cabo la libertad, la libertad pues no existe. Yo no puedo salir desnudo hoy a la calle porque seguramente me meten preso. Yo no puedo agarrar un arma y disparar hacia el cielo porque también me pueden meter preso. Yo no puedo matar un animal en especie de extinción porque me meten preso. Entonces, pues hay cosas que no puedo. Entonces la libertad tiene un punto, que ahí es donde yo creo que entra el concepto ético. La ética entra en el concepto de, bueno, no daño al otro y pues respeto las leyes impuestas. Y ahí es donde yo no decido. Si yo quisiera decidir sobre las leyes impuestas, tendría que ponerme a jugar un juego político. Llevo 20 minutos tratando de preguntar. Iris, si no tienes paciencia, Iris, no sé, pregunta, Iris. Aquí no hay un espacio de preguntas, Iris. Tú preguntas, tú pones la pregunta y aquí se van respondiendo. Sentir que te tengo que responder a ti, Iris, habla más de ti que de mí. ¿Va? Te respondo, Iris. Dale, ponme la pregunta. Sí, trato de verte acá. ¿Las leyes nos encarcelan o nos liberan? Uf. ¿Qué opinas, genio? No me considero genio, no para nada, pero híjole, qué buena pregunta. Yo creo que puede haber de las dos, ¿no? Me hiciste reflexión. Yo creo que puede haber de las dos. Yo creo que puede haber leyes que nos encarcelan y leyes que nos liberan, dependiendo el dónde me sitúe. Es que todo tiene que ver mucho donde me sitúe. Si soy el ladrón, me encarcelan algunas, y si soy el victimario, me liberan. O sea, pero si soy la víctima, si soy la víctima, me libera, y si soy el victimario, me encarcela. O sea, híjole, todo depende de dónde te pares. Todo depende de dónde te pares. Hagan lo que quieran sin chingar a terceros y punto. Es un concepto ético, ¿eh? No necesito tu respuesta. A ver, Iris dice, no necesito tu respuesta, solo quiero un consejo. Entonces sí necesitas mi respuesta. No necesito tu respuesta, solo necesito un consejo. Entonces sí necesitas mi respuesta. O, a ver, ayúdame a reflexionar sobre el mensaje de Iris. No necesito tu respuesta, solo necesito un consejo. No necesito tu respuesta, solo quiero un consejo. Entonces creo que sí necesitas una respuesta. O un consejo no es una respuesta. Te la respondo, Iris. ¿Las leyes son necesarias si no estaríamos en un mundo peor? Sí, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo. Tiene que haber un Estado que regule. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo me recomiendas recaudar capital? Creo que no es tema del live. ¿Hasta cuándo se puede ingresar a MVP si el bono de marca personal? Mañana es el último día, el día del lunes. ¿Mauricio te ha dado COVID? No, gracias a Dios.
Bueno, gracias a Dios es una metáfora nada más. Gracias a que me cuido. Oye, ¿cómo es abrir mercado en cuestión de servicio? Estamos hablando de otra cosa, ¿va? No hablemos de negocios hoy. Vamos respetando como la ideología de cada live. Para mí es necesidad psicológica de ser... A ver, para mí que la necesidad psicológica de ser libre me trajo el dinero, porque sin él no habría medidas. Bien, es que está bien, o sea, acuérdate que cada quien va a crear su propia ideología. Subí al live a ver qué opina. A ver, Iris, quiero que me aconseje. Dale, Iris. Pero ponme lo que... Iris, tienes 7 mensajes. Dime qué quieres, te contesto. Somos libres cuando morimos. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo puede afirmar? ¿Qué muerto te contó que se siente libre? Cuéntame, Marco Treyes. Saludos, Benoit. Saludos. Vamos a una pregunta. ¿Cuál es el sistema de creencia o relación de los negocios? Bueno, ahí sí podemos tomar como... En los negocios sí podemos tomar ciertos criterios y decir, bueno, este tipo de pensamiento puede ayudar a la fórmula y a formular negocios. Sí, al fin y al cabo sí existen tipos de pensamientos que te pueden acercar a una realidad. O sea, si pienso en negocios de una manera estratégica, pues seguramente puedo acercarme más a la realidad de los negocios. No falten el respeto, chicos, por favor. La libertad va de la mano con la tranquilidad, el respeto, no joder al otro. Sí, me gusta. ¿Por qué puedo vender a todo mundo menos a mí, menos lo que yo quiero vender? Bueno, tienes que trabajar tu parte emocional. Híjole, me salgo del tema, pero cuando tú te mientes muchas veces y no eres capaz de convencerte a ti mismo de ciertas creencias, pues el cerebro empieza a dejar de creer en ti. Entonces tienes que empezar a autoconvencerte poco a poco. Iris, ¿no me escribiste la pregunta, Iris? Depende a quién es Dios. Sí, claro, bien ese, buen punto. ¿Se puede ser 100% moral en un estado que abusa de impuestos? Ay, güey. A ver, se puede. ¿Ah? O sea, se puede. Esta es la diferencia que siempre le digo a mi hijo. Oye, se puede, no se debe. ¿Verdad? Pero se puede robar, se puede evadir impuestos, se puede ser 100% leal o legal, se debe, o tú debes o no debes, eso es una decisión cada quien. Y yo creo que eso es lo que pasa con la mayoría de los países que aprietan el emprendimiento, que al fin y al cabo terminan haciendo que el emprendedor vaya buscando baches en el emprendimiento, o sea. Soy salto cuántico, pero quiero poder ser superior. Pero ¿cuál es el consejo que necesitas, Iris? ¿Cuál es la causa principal de que no prosperar o de que la gente sea pobre? ¡Ay, qué buena pregunta! Chale, qué buena pregunta. Híjole, no sé. O sea, creo que depende de dónde lo miremos. Yo creo que la falta de oportunidad. Creo que la diferencia socioeconómica de las personas que nacen no sé, en extrema pobreza, la falta de educación, la falta de alimentación, o sea, depende, o sea, por ejemplo, un joven que nació en una clase media, ¿por qué se hizo pobre? Ok, bueno, va, entonces ahí lo podemos ver diferente. Una persona que nació en la clase media, que tuvo la capacidad o que sus padres tuvieron la oportunidad de enviarlo a la escuela, quizás se hizo pobre por malas decisiones, por malas amistades, por malas relaciones, o sea, pero una persona que nació en la extrema pobreza quizás sigue siendo pobre porque pues al fin y al cabo todo lo que vio en su vida fue extrema pobreza y de chiquito no tuvo una buena alimentación y de chiquito no tuvo una buena educación y quizás fue violado y quizás fue golpeado de chiquito, entonces pues obviamente va a seguir en extrema pobreza. Entonces la pregunta tendríamos que identificarla a dónde nos paramos para poder analizarla. O sea, dónde nos paramos para partir desde donde la analizo. Si me paro desde por qué el hijo de un rico se hace pobre, tengo unas respuestas. ¿Por qué un hijo de una clase media se hace pobre? ¿Por qué un hijo de un pobre se hace pobre? ¿Y por qué un hijo de un pobre extremo sigue siendo pobre? Entonces yo creo que depende de dónde la miremos, podemos llegar a una conclusión. Yo existo para ayudar a los demás haciendo lo que me gusta. Iris, no me pone la pregunta, Iris, por favor.
Me vacuné, sí, me vacuné el año pasado, este año, en mayo y junio. Y en enero me pongo la tercera dosis de Pfizer. Somos libres tal vez disfrutando el aquí y la ahora desde la conciencia plena en el momento. O podemos ser libres también pensando en el futuro y creando proyectos. ¿Cuál fue la experiencia en la terapia de hielo? Yo no creo que sea una terapia de hielo, yo creo que solamente es un ejercicio muscular. No creo que sea tan complicado meterse al hielo. Con base a qué ser libres es poder decidir, podemos decidir si no decidimos, no somos libres. Eso yo creo, ¿va? Pero igual al mismo tiempo podremos decir, bueno, pero no decides, las leyes no las decides. Pues sí es cierto. Bueno, hay cosas que puedo decidir en el día a día. ¿Cuándo salen los nuevos episodios de Cobra Kai? Contesta Ralph Macchio. Después de tu viaje a Argentina, ¿qué sentiste? ¿Volverías? Sí, claro, siempre yo amo Argentina. ¿Cómo hacer? Ok, ahí viene la pregunta de Iris. ¿Cómo hacer que todo aprendizaje no te abrume? Muy bien, Iris, bien. Yo creo que dándole orden, cuando tomamos aprendizajes diferentes y no le damos orden a nuestra cabeza, se desordena. Y al tener desorden me genera caos y el caos me hace sentir incómodo. Una de las grandes virtudes que debemos de tener todos los humanos es tratar de darle orden al desorden, tratar de darle orden al caos. Entonces, si tú estudias mucho, por ejemplo, o te informas mucho, o lees mucho, o investigas mucho, definitivamente tu cerebro entra en caos. En el momento que tengas la capacidad de aterrizarlo en un mapa conceptual y ordenarlo, yo les recomiendo mucho utilizar mapas conceptuales. El mapa conceptual es donde pones la idea matriz y vas abriendo como canales, ¿vale? Y vas como tomando ideologías, le va dando mucho orden. Entonces, Iris, gracias. Después de 25 minutos me diste tu pregunta. La respuesta es: dale orden a tu cabeza, escribe tus ideas, establece un plan de acción, genera un mapa conceptual, eso le dará orden. El orden te dará tranquilidad. Iris, gracias. Bueno, raza, o sea que una libertad depende de cómo pienses o lo veas, sí. Mau, si todo es de nuestra perspectiva, ¿qué es lo que valida una ideología? Lo que me hace bien. Sí, lo que te hace bien a ti y no lastima a los demás. Yo creo que sí. Una ideología que se base en las leyes, en la moral y en la ética. Una ideología que te haga bien a ti y que quizás en algún punto ayude a otras personas. Pero fíjate qué interesante, una ideología que ayude a otras personas destruye a otras. Fíjate qué interesante esto. O sea, posiblemente destruye a otras. Por ejemplo, tú dices, fíjate qué cagado es el mundo. A ver, ya me puse muy profundo. A ver, fíjense, escúcheme. Tú tienes un negocio de restaurantes, ¿va? Estoy poniendo un ejemplo. Tú tienes un negocio de restaurantes. Entonces, el negocio de restaurantes, tú dices, mi don es hacer feliz a la gente a través de mis alimentos. Perfecto. Entonces, tu propósito es hacer feliz a la gente. Pero tu negocio de restaurante es tan exitoso que haces feliz a tus comensales, pero al mismo tiempo destruyes todos los restaurantes que hay alrededor de tu restaurante. Entonces, tu propósito de hacer feliz a la gente hizo infeliz a otras personas. Entonces es bien interesante entender que muchas veces tu propósito de ayudar hace infeliz a otras personas. Y es por eso que siempre va a haber una contraparte, una negación, un polo opuesto, un blanco y un negro, un amarillo y un rojo. Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces siempre vamos a tener un enemigo. ¿Va? O sea, siempre vamos a tener un enemigo, porque cuando tú haces algo bien, donde ayudaste a un grupo, pues va a haber otro grupo donde no lo ayudaste. Le quitaste el mercado, le quitaste el negocio, alteraste alguna necesidad de esa persona. Está bien cagado. El mundo es bien cagado, ¿eh? El mundo, siempre digo que el mundo es esto. Y el otro día una persona me decía, ¿tú crees que la vida perfecta existe? Me estaba como hateando. Y le digo, sí, la vida perfecta existe.
Para mí la perfección es amar la imperfección. O sea, la perfección es amar la perfección. Perdón, la perfección es amar la imperfección. ¿Qué quiere decir eso? Mi perfección es amar que mañana me puedo levantar enfermo, que se puede morir un familiar. Mi perfección es amar que mañana puede salir un tipo a hablar mal de mí. Mi perfección es amar, saber que todo eso malo puede ocurrir. O sea, mi perfección es amar la imperfección. Para mí la vida perfecta es amar la imperfección. La imperfección de que me cuidé, me fui al gimnasio, me puse fit, ¿va? Me puse fit y de repente me tomé 2 semanas de vacaciones, comí mierda y mi perfección es amar la imperfección de que todo eso que me puse fit se me perdió en 2 semanas porque ya no estoy marcado como estaba hace 2 semanas atrás. Entonces para mí esa es la perfección de la vida. La perfección de la vida no es vivir en un mundo mágico ni creer que todo es perfecto. La perfección de la vida es creer mi perfección es creer que existe la imperfección y amar ante todo la imperfección. Y amar la imperfección es entender que voy a tener detractores, que voy a engordar si no me cuido, de que si como de más mañana me da una diarrea de puta madre, o me da esta mierda en la boca, o que me enfermo de cáncer, o que me da una gripa si no me tapo el frío, y que si no me pongo el cinturón de seguridad y choco, salgo por la ventana y me muero. O sea, creo que esa es la perfección la que yo... Que nunca hablo de perfección, ¿no? Pero cuando llegan los hates y no conocen mi contenido, de repente creen que hablo de un pensamiento mágico y ideologías de millonarios rápidos y cosas así. Entonces, creo que la verdadera perfección es amar la imperfección. Vale. Raza, me voy a bañar. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí. Juguemos en los posts con pensamientos críticos. Juguemos a hacerlo más divertido, donde pónganme su propia ideología y vamos discutiendo. Y cuando alguien ponga una ideología diferente, no se tienen que enojar, sino tienen que tratar de cuestionar esa ideología diferente. Quizás le podemos ayudar a cambiar de idea. O quizás tú cambias de idea. Porque al fin y al cabo en estas redes sociales no hay una ideología clara de cómo quiero que piensen. Solamente quiero que tengan pensamiento crítico y que a partir de ahí ustedes puedan tener sus propias decisiones y encontrar su propio equilibrio, su propia estabilidad, su propia felicidad y su propio bienestar. Lo único que yo sí creo, y es hacia donde trato de empujarte, es entender que el dinero no da la felicidad, pero te da libertad, y la libertad te da la capacidad de llegar a esa felicidad. Ser felices sin dinero es muy difícil, muy complicado. Les mando un abrazo. Que Dios me los bendiga.